agradecer a todas las autoridades de este primer simposio a un año de la pandemia. Es para nosotros un gusto informar todo lo que se ha realizado en el estado de Jalisco a lo largo de estos 15 meses que ya tenemos de pandemia. Antes que nada, bueno, voy a iniciar hablando de esta gestión que se ha llevado en el estado a lo largo de estos meses, hablando del punto de partida a nivel mundial. Esto inició, como todos sabemos, el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, donde se detectó inicialmente un brote de neumonía en esa localidad de Wuhan, en China, y el 9 de enero del 2020 ya se había identificado un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. El 30 de enero se declara una emergencia en salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud lo declara una pandemia. ¿Me pasan la siguiente, por favor? En México, ¿cómo se fue dando esta pandemia? Bueno, el 9 de enero se emite el primer aviso preventivo de viaje hacia China, donde se informaba sobre este brote de neumonía atípica que se estaba presentando y donde se le informaba a los viajeros algunas precauciones que debían tener si tenían que realizar algún viaje a ese país. El 27 de febrero del 2020 se confirma el primer caso confirmado de COVID en la Ciudad de México. El 18 de marzo la primera defunción y el 23 de marzo, dada la transmisión que se tenía, bueno, se da inicio a la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto fue un poco cómo fue evolucionando en México la pandemia y el 1 de abril se hace la declaratoria de emergencia en México. ¿Me pasan la siguiente? ¿Cómo fue en Jalisco? Para nosotros en Jalisco, bueno, desde que tuvimos este primer aviso preventivo de viaje, se activaron las alertas, se realizó un fortalecimiento muy importante en la vigilancia epidemiológica, sobre todo en los puntos de entrada internacional y con los viajeros. Sabíamos que llegaría a través de un viajero internacional. Es por ello que el 22 de enero la Secretaría de Salud detecta el primer caso sospechoso. Ustedes recordarán, se trata de ese viajero de Tepatitlán que estuvo en Wuhan, que estuvo en contacto con algunas personas que referían síntomas respiratorios y que a su regreso a nuestro estado presenta también síntomas respiratorios. Este caso sospechoso, el 22 de enero del 2020, fue el primer caso estudiado en el estado de Jalisco y bueno, posteriormente se descartó como caso confirmado. Sin embargo, a raíz de eso, siguen prendidas y siguen las alertas en todo nuestro territorio. El 12 de marzo, ante la situación global, un día después de que se declara una pandemia a nivel mundial, en el estado de Jalisco se decide instalar la mesa de salud. Esta mesa de salud que ha venido acompañando de manera técnica las decisiones que se han tomado en el estado en términos de salud y en términos también de reactivación económica. El 13 de marzo, un día después de instalar esta mesa, las primeras acciones que se emprenden son el distanciamiento social, la cancelación de eventos masivos y también escolares. Y el día 14 se confirma por primera vez un caso confirmado en Jalisco. Un mes después, el 14 de abril, se determina y dada la recomendación de la OMS de que esto tendría que ser pruebas para poder detectar el mayor número de casos, en el estado se decide realizar un modelo diferente al modelo nacional, al modelo Centinela, y se establece en coordinación con la Universidad de Guadalajara Radar Jalisco, el cual permitió hacer una búsqueda de todos los casos que presentaban síntomas sospechosos o de aquellos contactos de riesgo que, aunque no presentaran síntomas, podían ser un caso confirmado. Entonces, el 14 de abril se inicia Radar Jalisco, el 19 de abril también Jalisco toma la decisión de que era muy importante el uso del cubrebocas y a raíz desde ese mes en Jalisco se ha estado utilizando el cubrebocas de manera sustancial en todos los lugares.
El 15 de mayo se inicia con una reactivación gradual de la economía. El 16 de junio se establece que no solo era reactivar la economía con protocolos, sino también a lo largo de esos meses se vio que se requería de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, porque se observó que algunos de los contagios se estaban presentando en los núcleos familiares. El 30 de octubre, y dado a la situación epidemiológica, se activa el botón de emergencia, donde se hace un paro de actividades económicas y sociales para poder reducir los contagios. El 12 de noviembre se establece la estrategia de las acciones focalizadas por municipio, de la evaluación focalizada, y el 13 de enero se inicia la campaña de vacunación en nuestro estado. El 13 de enero del 2021 inicia la vacunación en nuestro estado. Es decir, del 22 de enero que se detecta el primer caso sospechoso al día 30 de mayo de este año, han transcurrido ya 494 días de pandemia. ¿Me pasan la siguiente? Entonces, pues en el 2020 el mundo entero hizo frente a la pandemia de COVID con información que era cambiante y también pues con algún alto grado de incertidumbre, dado que nadie estaba preparado y que había acciones por aprender de los países que iban teniendo el incremento de casos. ¿Me pasan la siguiente? En cada etapa de esta pandemia, se han tenido importantes retos. El primer reto era tener un plan de respuesta inmediato, que aunque ya se habían avanzado en 2009 con la pandemia de influenza y se sabía que conforme existe la globalización podíamos tener estos retos, era tener un plan de respuesta. En este plan también se tenía que tener algo muy importante, la detección y el seguimiento de los casos. Sabíamos que esa era una clave muy importante para lograr contener la pandemia. Y en tercero, disponer de fármacos específicos y de una vacunación. Estos eran los grandes retos a los que en cada etapa de la pandemia se ha estado trabajando. La que sigue. Y en Jalisco ante estos grandes retos o tres grandes retos se identificaron tres momentos durante este contexto de pandemia en los que se ha venido actuando. El primero fue de reacción de corto plazo con acciones que se han tomado como respuestas inmediatas. El segundo, en una reflexión a mediano plazo, es decir, acciones a mediano plazo más planificadas que se han estado generando. Y finalmente, las acciones de largo plazo. Todas estas acciones valiosas que durante la pandemia han estado funcionando, que se retendrán y que además se desarrollarán y fortalecerán más allá de la duración de la pandemia. Quiero comentarles, que en esta gestión de la pandemia en Jalisco nos anticipamos. Aún sin tener casos confirmados, iniciamos con las preparaciones para la atención de la emergencia, es decir, tener este plan y la mitigación de los riesgos. Desarrollamos el plan Jalisco COVID-19, fuimos pioneros en el aislamiento voluntario y la suspensión oportuna de clases, como ya lo comentaba. 10 días antes de que iniciara la jornada nacional en Jalisco ya había iniciado, nosotros iniciamos antes a suspender las clases y los eventos masivos y también aseguramos la vigilancia epidemiológica y la vigilancia de los puntos de entrada internacional como fueron los aeropuertos y las terminales de autobuses. La que sigue. También sabíamos que muchos de los sistemas que veíamos en otros países se estaban saturando y se estaban saturando algunos por la atención, pero también otros por la información. Mucha de la población requería saber, requería conocer si lo que estaba presentando podía estar asociado a esta enfermedad y sabíamos que se iban a saturar los sistemas por gente que solicitaba información. Es por ello que también en Jalisco nos adelantamos. Desde el 2 de marzo del 2020 el gobierno instaló la línea COVID, un call center que ha funcionado 24/7, en el cual se ha dado información a la población
Y también se ha dado datos sobre la enfermedad, lo que nos ha permitido no saturar las unidades de salud con personas que requieren información u orientación. Esta línea también ha servido para la gestión de las pruebas y bueno, actualmente también para dar información acerca del proceso de vacunación, la que sí. En Jalisco, como ya lo comentaba, nos anticipamos, fortalecimos el sistema de salud mediante la reconversión hospitalaria, se adquirieron ventiladores, equipo de protección personal para nuestro personal de salud. Sabíamos que ese era un tema de suma importancia, el cuidar a nuestro personal de salud y además de otros insumos que sabíamos que iban a ser necesarios para la atención de la pandemia. Iniciamos también una reactivación económica y cultural de manera muy gradual, segura, sostenida. Y también seguimos trabajando en esta ruta para el regreso a la presencialidad de las clases de nuestros niños. Es muy importante en Jalisco el volver a la presencialidad y se sigue trabajando a paso firme en esta ruta del regreso a clases. Todas estas estrategias, bueno, se han desarrollado buscando el mayor beneficio de la población, es decir, cuidando la salud porque es el objetivo primordial, pero también haciendo la economía y la salud mental de nuestra población, la que sigue. En esta reconversión hospitalaria que tuvimos es un punto crucial e importante. Desde el 6 de abril el Estado presentó su plan de reconversión y escalamiento hospitalario para dar la atención de todos los casos de COVID, aprovechando la infraestructura hospitalaria existente en nuestro Estado. Esta reconversión permitió el tener más de 4.068 camas en todo el sector salud, tanto público como fue de la Secretaría de Salud, del IMSS, y del ISSSTE, y poder tener este número de camas para atención exclusiva de nuestros pacientes de COVID. La que sigue. En Jalisco también trabajamos juntos. Esta mesa de salud que comentaba que se instaló representó este instrumento de consenso científico entre actores e instituciones para la revisión de alternativas que existían por otros países y para la toma de decisiones. Además, se instalaron la mesa de reactivación económica. Esta mesa ha sido un foro donde se escuchan y se construyen alternativas en colaboración con todos los sectores productivos del Estado. También en conjunto con la iniciativa privada, la Universidad de Guadalajara y otros organismos de la sociedad, se estuvieron estableciendo acciones. Algunas de ellas fue el acondicionamiento del Hospital Angeleaño como un hospital exclusivo para atención COVID. Llevamos el programa Radar Jalisco de muestreo. También se instalaron protocolos y la línea de atención en crisis porque sabíamos que la salud mental iba a ser un punto crucial en la atención de esta pandemia. Se instaló la línea 075 con el programa de salud mental Quererte en Casa, que en estos momentos ha evolucionado a Tiempo de Querernos, en esta atención integral que se ha estado dando en el marco de la virtualidad a la población. También pudimos llevar a cabo, estamos juntos, lo traemos muy impuesto, es decir, campañas de comunicación para fortalecer el uso adecuado y masivo de cubrebocas en nuestro estado. Y el 25 de enero de este 2021 se conformó el Comité de Trabajo para la Adquisición de Vacunas. Denominada mesa de vacunación, su objetivo era conseguir vacunas complementarias a la política nacional para acelerar la protección de la población de nuestro estado. La siguiente. Radar Jalisco, me voy a detener también en Radar Jalisco porque, como ya lo comentaba, la Organización Mundial de la Salud fue clara y ha sido clara en la importancia de realizar un diagnóstico oportuno de todos los casos. Y ahí mencionaban el incrementar el número de muestras de laboratorio para poder detectar a todos los casos. Y no solo detectarnos, sino rastrear sus contactos y poder cortar cadenas de transmisión. Y por ello, Jalisco activó este sistema radar en el cual vamos a ver más adelante la diferencia sustancial que tenemos respecto al sistema Centinela. ¿La que sigue? ¿Qué es diferente hoy? ¿Qué tenemos de diferencia hoy? Bueno, a diferencia del 2020, hoy tenemos elementos que nos permiten diseñar una estrategia distinta, con una visión de más largo plazo y que además de certezas, pero que sea lo suficientemente flexible para seguir avanzando.
para poder seguir avanzando en otros aspectos de la vida que tienen toda la población. A lo largo del 2020, a nivel global, se ha generado además conocimiento y hemos acumulado aprendizajes. Estos nos han permitido pasar de la implementación de acciones reactivas, urgentes, a una planeación estratégica con un enfoque preventivo a más largo plazo. ¿La que sigue? ¿Qué sabemos hoy también de la enfermedad? Bueno, hoy sabemos en el estado de Jalisco que el 95% de los casos cursaron con un cuadro leve y que el 9% restante que presentó ya sean síntomas moderados o síntomas graves pueden llegar a tener en un 50% efectos a largo plazo. Y los principales efectos a largo plazo, ¿cuáles son? Bueno, fatiga, dolor de cabeza, algunas otras alteraciones, pero principalmente la gente ha estado refiriendo una fatiga que va más allá de esos 14 días del proceso agudo. Entonces, eso también lo sabemos hoy y en eso también estamos trabajando para dar la atención a la población. ¿La que sigue? ¿Qué sabemos hoy además? Bueno, sabemos que hay lugares de mayor riesgo, que donde se utiliza de manera adecuada el cubrebocas, donde hay un distanciamiento físico, pero además donde hay una buena ventilación se reducen los riesgos. Sabemos que hay espacios que pueden incrementar el riesgo, que hay acciones que hace la población que pueden incrementar el riesgo a través de lo que ya se ha estado realizando en investigaciones, como podemos ver en esta lámina, que hay espacios específicos que generan mayor riesgo que otros y que acciones específicas de la población también incrementan el riesgo. ¿La que sigue? Entonces, Jalisco ante la pandemia, ¿qué pasó del 2020 a este 2021? Bueno, en el 2020 teníamos alguna incertidumbre, era una enfermedad nueva, se dio una respuesta inmediata a corto plazo. Estuvimos haciendo ajustes coyunturales conforme avanzó la pandemia, hubo suspensión prácticamente de las actividades económicas en algunos meses del año y había restricciones muy específicas de horarios, de edades, de giros y de días de la semana. En este 2021, con todo lo que ya conocimos, con todo lo que ya hemos aprendido de esta pandemia, bueno, se hizo una adaptación a la nueva realidad. Se estableció planeación a largo plazo, donde se estableciera más el cambio a los estilos o a las actitudes de la población. Se reactivó la economía con protocolos sanitarios por cada una de las actividades y bueno, se han estado teniendo reglas de aplicación general con una vigilancia estricta para su cumplimiento. ¿La que sigue? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, en Jalisco, al 30 de mayo de este año, tenemos 250,102 casos confirmados, 12,270 lamentables defunciones, lo que nos confiere una letalidad de 4.9, por abajo de la letalidad reportada a nivel nacional. Como ya lo comentaba, y en esta lámina ustedes pueden observar cómo esta diferencia entre el sistema Centinela Nacional y Radar Jalisco nos permitió haber detectado 162,949 casos que de no haber establecido el sistema Radar no los hubiéramos podido identificar, y no solo identificar, sino aislar y estudiar a sus contactos para lograr contener esas cadenas de transmisión. ¿La que sigue? Respecto a los casos activos, ¿cómo se ha ido evolucionando? Bueno, a lo largo del 2020 y como ustedes observan en esta lámina, desde enero del 2021, se incrementó de manera exponencial los casos a raíz de algunas actividades durante el periodo navideño, lo que confirieron un crecimiento de los contagios, pero también de los casos activos. Ustedes pueden ver cómo a finales de enero, principios de febrero, nosotros registramos un máximo de 10,941 casos activos en un solo día. Actualmente tenemos 872 casos activos y quiero mencionar que bueno, pues esto se generó en todo el territorio estatal. Se registraron casos en el 100% de los municipios del estado y actualmente solo tenemos casos activos en 43 de los 125 municipios del estado. ¿La que sigue? ¿Cómo evolucionó la positividad? Este era un indicador muy importante para nosotros, el ir midiendo no solo los casos confirmados, sino de todas las pruebas que hacíamos, cuántas
qué porcentaje era positivas, es decir, de cada 100 pruebas cuántas salían positivas, y como ustedes pueden observar a lo largo de los meses desde mayo del año pasado y hasta este mayo del 2021, cómo fue evolucionando y cómo fuimos transitando de tener un 11%, un 33%, hasta llegar a tener en esos meses álgidos de enero y febrero casi el 50% de las pruebas positivas. Llegamos a tener algunos días en que se tenía el 49.9% de porcentaje de positividad, es decir, una de cada 2 pruebas salían positivas. Actualmente, al día de hoy, teníamos el 3% de porcentaje de positividad en el sistema radar. ¿La que sigue? La hospitalización también ha evolucionado, ustedes ahí pueden ver en esa curva cómo se generó, cómo fue creciendo en los primeros meses del año pasado, y bueno, a raíz de julio se mantuvo una estabilidad, una meseta, que posteriormente a final del año se incrementó de manera exponencial, como ya lo habíamos comentado. Llegamos a tener un máximo de ocupación hospitalaria del 61.5% en esos meses de enero y febrero de este año, llegando a tener más allá de 2,000 personas hospitalizadas. Al día 30 de mayo tenemos 138 personas hospitalizadas en todos los nosocomios del estado y un porcentaje de ocupación de 5.4. ¿La que sigue? Respecto a las defunciones, tanto a nivel nacional, bueno, a nivel nacional tenemos 223,455 defunciones, en el estado de Jalisco 12,270 defunciones, lo que nos posiciona en el lugar número 3 por número de defunciones, pero si ya lo vemos por tasa de mortalidad por 100,000 habitantes, Jalisco se posiciona en el lugar número 24. Jalisco le aporta únicamente el 5.3% de las defunciones que se han registrado a nivel nacional. ¿La que sigue? Respecto a los grupos de edad y sexo que se han presentado estas lamentables defunciones, no solo son números, sino son familias que perdieron a un miembro importante en la dinámica familiar. Bueno, pues el 62% de las defunciones se presentó en hombres y más del 70% se presentó arriba de los 50 años. Básicamente el 69% de las defunciones fue en personas de 60 años y más. Es por ello, bueno, pues que las políticas de vacunación fueron dirigidas primordialmente a este grupo de edad que fue ampliamente afectado por la pandemia. ¿La que sigue? Hablando de grupos específicos, o grupos especiales, en niños, ¿cómo se presentó la pandemia? Bueno, en el estado se han estudiado más de 34,000 casos sospechosos en menores de 15 años, de los cuales únicamente el 1.3 ha sido confirmado, es decir, 3,372 niños han sido positivos a SARS-CoV-2 y de los cuales 18 han sido lamentables defunciones. En menores de un año ha sido el 0.1% del total de los casos confirmados del estado, y de 1 a 14 años el 1.2 restante. ¿La que sigue? En embarazadas también ha sido una situación muy importante que se ha estado registrando tanto en el estado como a nivel nacional. Bueno, en el estado se han estudiado 2,735 mujeres embarazadas o puérperas que tienen la sospecha de COVID-19, y de las cuales 791 han sido confirmadas, de ellas 16 defunciones, lo que nos confiere una letalidad del 2% en este grupo. Sin embargo, como ustedes saben, a nivel nacional la muerte materna se incrementó asociado a esta patología en específico, a la patología del COVID-19. ¿La que sigue? Otro grupo de gran importancia, muy especial, ha sido el personal de salud. El personal de salud que ha estado todo el tiempo en esa primera línea, en esa atención, no solo en los hospitales COVID, sino dando toda la atención en las unidades de primer nivel y en todas las acciones de salud pública en el estado. En el estado se han confirmado 16,874 personas asociadas al área de la salud, de las cuales solo el 3%, es decir, 1,803 personas de estos confirmados han sido por una atención a la salud.
También tenemos que mencionar, bueno, se han presentado 213 lamentables defunciones en esta personal o en estas áreas. 44 de ellas han sido enfermeras, 98 médicos y 71 de las otras áreas de atención a la salud. ¿La que sigue? Pues hoy, como ya pudimos ver el panorama, nadie tiene dudas de que el COVID existe, que es mortal y que bueno, todos conocemos lamentablemente a alguien o que enfermó o que desgraciadamente perdió la vida asociado a esta enfermedad. Es por ello, pues que además debemos de plantearnos dónde estamos en este momento. Hoy todavía no conocemos todo sobre el virus y lo que la enfermedad puede llegar a provocar. Ya hemos estado observando cada día más algunas acciones o algunos síntomas que van a perdurar a largo plazo posterior a este proceso agudo de la enfermedad y que cada día más se está informando sobre ellos. Pero algo sí tenemos la certeza. Vamos a convivir con este virus todo lo que resta de este año y quizá se vuelva parte de nuestra realidad cotidiana por varios años más. Esa es la certeza que hasta este momento tenemos. La que sigue. Es por ello que, bueno, recordando el mensaje de la directora de la Organización Panamericana de la Salud y en la Organización Mundial de la Salud, donde ella menciona algunas variables importantes que también entran al juego. Esta situación es las variantes que se están presentando del virus, estas variantes altamente transmisibles y que ya las hemos visto en algunos países como ha sido Sudáfrica, como fue Brasil, como ahora es la India y que se están propagando de manera tan importante. Es por eso que además observamos que las medidas de distanciamiento físico ya no se cumplen de forma tan estricta como antes y como ella lo enfatiza. En la mayoría de los países las vacunas no van a detener esta ola de la pandemia. ¿Por qué? Porque simplemente no hay suficientes vacunas disponibles para proteger a toda la población de los países en riesgo. Por eso, como ella lo comenta, para detener la transmisión debemos utilizar las herramientas que han funcionado a lo largo de todos estos meses. Es decir, seguir con estrategias integrales tanto para acelerar el despliegue de la vacunación como para controlar el virus. ¿La que sigue? ¿Dónde estamos en vacunas? Vamos a tornar a esta última parte de la plática en eso. ¿Dónde estamos en vacunas? Bueno, pues se han desarrollado vacunas eficaces, pero las necesidades globales, como ya lo comentaba la directora de la OPS, rebasan la capacidad de la producción. Aún se estudia también la eficacia de estas vacunas existentes contra las nuevas variantes del virus y bueno, se espera, como es natural, que este virus siga mutando. Además, también no se cuenta todavía con una información completa sobre cuánto va a durar la inmunidad generada a través de la vacunación. Cada vez hay más reportes, cada vez hay más información, sin embargo seguimos aprendiendo de ella. En este momento hay 285 proyectos de vacunas contra COVID-19 en desarrollo. 184 están en fase preclínica y 101 en desarrollo clínico. Es decir, hay mucha información, hay muchos proyectos que están para generar vacunas y poder tener acceso en todos los países. La que sigue. Como ustedes pueden ver en este mapa, dice cuándo se logrará tener una cobertura de vacunación. Bueno, pues ahí ustedes podrán observar qué países estarán a lo largo de este 2021 logrando esta cobertura, cuáles lo lograrán, entre ellos México, a mitad del año que viene, del 2022, pero también observan que hay muchos países que lo lograrán hasta finales del 2022 y algunos a inicios del 2023, es decir, esto todavía, lograr coberturas importantes de vacunación nos llevarán muchos meses a nivel global. ¿La que sigue? La estrategia nacional de vacunación, ¿cómo ha ido avanzando? Bueno, pues ha ido avanzando de diciembre a febrero, estaba programada que fuera el personal de salud, la cual ya sucedió en el estado de Jalisco. Posteriormente iniciaron los adultos mayores de 60 años de febrero a abril, la cual también ya concluyó en el estado de Jalisco. Únicamente queda pendiente uno de los municipios, dada la situación técnica de la aplicación de esa vacuna que requiere 8 semanas. Y
cómo inicia ya el bloque de 50-59 en abril y mayo. Nosotros iniciamos el 19 de mayo la aplicación a este grupo y vamos avanzando, ya se abrieron los grupos de 40 y 49 y bueno, poco a poco se estará logrando llegar al resto de la población. La que sigue. Estas son las vacunas autorizadas para uso de emergencia por COFEPRIS en este momento a nivel nacional. Es Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, CanSino, Sinovac, Covaxin y Janssen de Johnson & Johnson. Son las vacunas que en este momento tienen una autorización de emergencia y como ustedes pueden ver el esquema de cada una de las vacunaciones, la eficacia que ha sido reportada por cada una de las farmacéuticas y el país de origen. La que sigue. ¿Cuánto hemos recibido? ¿Cómo vamos en la vacunación en el estado? Bueno, en el estado hemos recibido 2.443.605 dosis de vacuna hasta el día 30 de mayo en 23 entregas diferentes. De estas vacunas se ha aplicado 1.564.504 vacunas y este es el porcentaje por tipo de vacuna recibida. La gran mayoría de las recepciones o de la vacuna que ha llegado a nuestro estado ha sido Pfizer en un 44%, AstraZeneca en un 27%, CanSino en un 15% y Sinovac en un 14%. ¿La que sigue? ¿Cómo hemos ido avanzando en la aplicación de estas dosis? Bueno, pues las primeras dosis, como ya lo comentaba, se recibieron el 12 de enero y un día después se comenzaron a aplicar en el primer grupo, que era el prioritario, el personal de salud. Otras poblaciones que han sido beneficiadas son los adultos mayores de 60 años, donde ya se ha logrado cubrir 124 de los 125 municipios con esquemas completos y actualmente vamos avanzando en el bloque de 50-59, ya logrando en esta semana que estamos transitando cubrir 123 municipios del estado en el bloque de 50-59. Los grupos especiales que además hemos logrado avanzar en la vacunación es el personal de salud, con una cobertura del más del 80% tanto en público como en privado, el personal de la educación, donde se logró una cobertura del 90% en los personales docentes públicos y privados, las embarazadas de más de 9 semanas que se ha estado aperturando dado el riesgo que se observó en este grupo especial, y también en Jalisco hemos avanzado con los equipos de seguridad pública y los de atención de emergencias como son Protección Civil y Bomberos y los paramédicos del estado. ¿La que sigue? Este es un poco de las imágenes de cómo hemos recibido y aplicado en diversos puntos la vacuna contra COVID avanzando en el estado. Y bueno, pues al inicio, como ustedes lo vieron en estas 23 entregas, se recibieron de manera lenta pequeñas cantidades de vacunas, pero cada día han crecido más. En este mes de mayo la frecuencia de la recepción se hizo cada vez más y los volúmenes mayores. Se recibieron en este mes alrededor de 1 millón de vacunas, las cuales están siendo aplicadas de manera muy ágil y con tal celeridad. Y bueno, seguimos avanzando en la aplicación conforme a las prioridades para la protección de los grupos más vulnerables y del sector productivo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la atención de la pandemia? Bueno, pues se le preguntó ya un estudio que se le preguntó a 511 epidemiólogos y especialistas sobre cuándo regresaría la vida a la normalidad, preguntándoles 20 actividades que cuándo podrían reanudarse. Ellos mencionaban, y en la mayoría estuvieron de acuerdo, que las actividades al aire libre, que los grupos pequeños eran más seguros a estar en grandes multitudes, que el uso del cubrebocas va a ser necesario durante mucho tiempo, como ustedes lo pueden ver en estas gráficas. La que sigue. Entonces, ¿qué debemos y qué podemos esperar y hacer ante estos escenarios? Bueno, el reto es encontrar la forma de adaptarnos a esta nueva realidad, tomar decisiones que se requieran para proteger la salud de nosotros, pero además de nuestras familias y de todos los que vivimos en Jalisco. Al mismo tiempo, generar condiciones específicas para que todos podamos retomar de la manera más habitual, más sencilla, nuestras actividades, preservar primordialmente nuestra salud,
tanto física como mental y emocional, que es algo fundamental, y continuar con nuestra educación para contar con oportunidades tanto de empleos como de ingreso. ¿La que sigue? ¿Qué sigue? Bueno, en Jalisco debemos seguir apostando por esas medidas no farmacológicas que ya probamos que funcionan, como es el uso de cubrebocas, la ventilación de espacio, el lavado de manos y el evitar aglomeraciones. ¿La que sigue? Esto para tener estas mejores conclusiones, es decir, siempre debemos seguir con un planteamiento crítico que proteja contra la infodemia que se dio a lo largo de estos meses, preservar íntegros los estándares tanto científicos como éticos de tanta información que está surgiendo, y siempre la prevención va a ser la única herramienta universal que vamos a tener todos a la mano. ¿La que sigue? Debemos continuar con los trabajos también de atención primaria y seguir atendiendo la epidemia de las enfermedades crónico-degenerativas con la responsabilidad social. Sabemos que las otras enfermedades no pararon, se agregó COVID, pero el resto de enfermedades se siguieron accidentando, siguió habiendo cirugías, mujeres que se embarazaban, entonces toda esa atención debemos de seguir dándole el curso. La siguiente. Finalmente yo concluyo con esto. Además de COVID, continuamos atendiendo todas las otras enfermedades que representan un problema de salud, y quiero agradecer a todo el personal, que ha estado dando la batalla, y que seguimos nosotros informando y solicitando a la población que nos cuidemos para seguir cuidando a todo el personal de salud, a quien nos cuida y nos ha cuidado a lo largo de estos meses. Agradezco a todos ustedes el tiempo y la atención a esta ponencia.